Muy bien. Hola chicos, bienvenidos a la clase de Historia Universal. En esta ocasión vamos a desarrollar otro tema importante en el periodo de lo que es la Edad Contemporánea, las revoluciones liberales. Ya teniendo en cuenta de que en las clases anteriores hemos hablado de lo que es la Revolución Francesa, luego en Europa se va a darse el proceso de restauración monárquico, que era regresar al antiguo régimen o al absolutismo. Entonces, cuando Francia y los demás países están en la monarquía absolutista, a partir de 1820 en adelante va a empezar una serie de revoluciones. Estas revoluciones se llaman revoluciones liberales. Pero, ¿por qué el término de revoluciones liberales, no? Recuerda que una revolución es un cambio total en el aspecto político, social, económico, cultural, ideológico. En este caso, las revoluciones liberales buscan, pues, por ejemplo, que el gobierno, que el rey dé derechos sobre la libertad. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo. Por ejemplo, la libertad sobre expresión, el libre pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de imprenta, ¿no? Entonces, por ahí vamos a buscar, pues, que mediante estas revoluciones, la burguesía que había perdido pues justamente esa revolución, porque recuerda que la Revolución Francesa, el objetivo de la burguesía era conquistar ese poder político económico que había perdido con la Restauración, ¿no? Entonces ahora otra vez la burguesía va a emprender ese proceso revolucionario con la finalidad de conquistar el poder político, económico, social de Europa, ¿ya? En toda Europa se va a darse. Entonces vamos primero con respecto a la definición, ¿no? ¿En qué consistió? ¿Qué es? Entonces, para lo cual vamos a decir es el proceso en el cual la burguesía busca recuperar el poder político que había perdido, porque recuerda que la burguesía quiere una república, pero lamentablemente con la Revolución Francesa habían establecido la república momentáneamente. Al final, cuando a Napoleón le derrotaron en la batalla de Waterloo, ¿qué pasó en Francia? En Francia se regresa al absolutismo, ¿no? Otra vez viene en el gobierno de los reyes. Entonces, habían perdido. Entonces ahora lo que van a buscar pues justamente es buscar ese poder político después de que Napoleón haya perdido, ¿no? El centro. ¿Desde dónde se va a darse estas revoluciones? ¿Dónde va a empezar? ¿A partir de dónde? Entonces, si te das cuenta, Francia ha pasado por la revolución. Francia había experimentado ya la república. Después de Napoleón era un imperio o Napoleón, pero luego que derroten a Napoleón, Francia regresa otra vez a lo que es el absolutismo. A eso se llama restauración monárquica, ¿verdad? Entonces, estas revoluciones liberales también tienen su centro en dónde? En Francia, pero en la Francia del siglo XIX, en donde esta revolución va a ser dirigida por la burguesía. Como hemos dicho, el objetivo de la burguesía, ¿cuál es? Es este de aquí, recuperar el poder político. Entonces, bien claro, ¿cuál es el objetivo de las revoluciones liberales? Es recuperar el poder político que había perdido la burguesía después que Napoleón ha sido derrotado. Entonces, teniendo en cuenta bien en claro eso, vamos a decir que el centro de las revoluciones liberales ha sido pues Francia. Pero no va a ser solamente Francia, sino también las revoluciones, si te fijas en este mapa, se va a estallar en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, va a estallar en España, va a estallar en Portugal, va a estallar en los Países Bajos, en la zona de Polonia, que era para ese entonces dominio de Rusia, por ejemplo, también en Italia, ¿no? Entonces va a haber una serie de revoluciones que van a estallarse en Europa, ¿ya? Entonces, bien claro, estas revoluciones liberales estallaron en Europa. El centro donde se ha iniciado es Francia, ¿no? O sea, en Francia es el centro más importante, ¿no? El foco de revolución más importante. Para lo cual vamos a tener pues sus propuestas. ¿Qué buscan con las revoluciones liberales? Eso debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que busca la burguesía con este tipo de revoluciones? Lo que busca es respeto a la libertad. Por ejemplo, cuando estás en una monarquía, el rey pues no te permite ser libre, ¿no? No puedes cuestionar al rey, no puedes expresar contra el rey.
No puedes organizar partidos políticos, ya que no hay elecciones, porque el que gobierna es el rey. Y el rey gobierna no con elecciones, sino por derecho divino, ¿no? Porque ellos decían, nosotros vamos a gobernar porque Dios nos ha mandado, ¿no? Somos los representantes. Entonces aquí lo que se busca es la libertad de expresión, libertad de organizar políticos, el libre mercado, por ejemplo, para la actividad económica, ¿no? Otro, lo que hemos dicho, ¿no? La libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de opinión de expresar lo que piensas sobre una realidad determinada, ¿no? Cuestionar al rey. Y prensa es escribir, pues, eh, prácticamente dar de manifiesto tus ideas, tu pensamiento, pero mediante un escrito, que puede ser libro, revista, periódico, entre otras más, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver la propuesta, ¿no? Respecto a la libertad de opinión y de prensa. Y luego lo que buscaba con las revoluciones liberales era la anulación del sistema estamental. Oye, cuando hablamos del sistema estamental, hablamos de las clases sociales, que la sociedad estaba dividido por estados, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? En la Revolución Francesa hemos dicho, antes de la Revolución Francesa hemos dicho que Europa estaba, Francia y Europa, muchos países estaban divididos por estados, ¿verdad? El primer estado, ¿qué clase social lo conforma? El clero, porque ellos tienen riqueza, tienen poder. El segundo estado lo conforma lo que es la nobleza. Y el tercer estado está integrado por la gente del pueblo, ¿no? Por los obreros, los artesanos, los campesinos, de los cuales el quien pagaba el impuesto eran pues los del pueblo o del tercer estado o llamado el estado llano. Ellos pagaban pues los impuestos. En cambio, los demás grupos, como lo que es la nobleza y el clero, no pagaban impuestos. Entonces, por aquí lo que se busca es la anulación del sistema mental, ¿ya? Otro, lo que van a buscar es un principio de la ilustración. Recuerda que la ilustración como movimiento ideológico de la burguesía busca prácticamente tres principios fundamentales. Uno de ellos es la libertad, otro es la igualdad y el otro es la fraternidad. Entonces, ¿ahora qué dice? La igualdad. ¿Y por qué la igualdad ante la ley? Porque ellos justifican de que todos hemos nacido libres e iguales. No nos podemos diferenciarnos por razones económicas, sociales, por creencia, por credo. Todos somos iguales ante la ley. Entonces, una de las propuestas importantes, ¿no? Cuando se aplica en práctica sería bueno, ¿no? La justicia sería para todos por igual, las leyes sería para igual, pero muchas veces, pues, en esa sociedad y hasta ahora no se cumple, pues, a la cabalidad lo que es la igualdad ante la ley. Luego era establecer una monarquía constitucional. Si ya no se puede una monarquía absolutista, si ya no quieren, ellos dicen, ¿no? Una monarquía constitucional, en donde el gobierno, por ejemplo, si hay una monarquía, hay un rey, pero este rey está acompañado ¿por quién? Por el Parlamento o el Congreso. Entonces, ¿el Congreso de qué se encarga? De elaborar las leyes, de normar, de reglamentar. Y obviamente el rey tendría que estar sometido a lo que es el Parlamento, ¿no? Y al Parlamento se llega pues mediante elecciones populares, ¿no? Por el voto. Entonces por ahí buscaban lo que es establecer la monarquía constitucional, si es que ya no se puede la república, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener otro división de poderes del Estado. Recuerda que los poderes del Estado son ¿cuántos, chicos? Son tres. ¿Quién planteó sobre la división de poderes del Estado? Eso hemos hablado en lo que es la ilustración. ¿Quién ha sido? Vamos, ¿quién es el autor? Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes. En esa obra él dice, ¿no? Que el Estado debe tener tres poderes. El poder ejecutivo, ¿a cargo de quién? Del rey. El poder legislativo, a cargo de la Cámara de Senadores y Diputados. En otras palabras, congresistas. Y otro poder debe ser lo que es el poder judicial, a cargo de los jueces para administrar justicia. Entonces, de esa manera, pues se planteaba, ¿no? Y otro, lo que planteaba era el libre comercio, que el Estado no debe intervenir en la economía, que el Estado no te puede poner trabas, ¿no? Ya que en ese entonces el sacerdote o el rey ponía trabas pues a lo que es el comercio, ¿no? Entonces por esa razón ellos quieren lo que es la libertad.
Sin embargo, estas ideas de libertad, por ejemplo, de la igualdad, ya han sido pues plasmadas en el siglo XVIII, incluso desde el siglo XVII, ¿no? Cuando se origina la Ilustración en Inglaterra, luego llega a su apogeo en el siglo XVIII en Francia y ahora en el siglo XIX se va a seguir buscando pues ese proceso de igualdad, la libertad, ¿no? Entonces, bien claro, chicos, revoluciones liberales que propuso ya tienen sus propuestas. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, respeto a la libertad, anulación de la sociedad estamental, establecer una monarquía constitucional, el libre comercio, ¿no? Pero estas revoluciones liberales, ¿a qué grupo social le favorece? A la burguesía. ¿Qué buscaba la burguesía mediante estas revoluciones? Buscaba el control político, ¿no? Recuperar el poder político que alguna vez había dominado con la Revolución Francesa. ¿Desde dónde se va a darse estas revoluciones? Desde Francia, pero también se va a darse en otras partes, ¿no? Por ejemplo, en España, en Portugal, en lo que es en la zona de Piamonte, Cerdeña, ¿no? Otro en lo que es las islas de Sicilia, en lo que es Italia, en Grecia, en Polonia, en los Países Bajos, ¿no? Recuerda que los Países Bajos está conformado por quiénes? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ¿no? Entonces por ahí vamos a tener pues antecedentes para esta revolución. Si hablamos de los antecedentes, tenemos que hablar de las revoluciones efímeras que se han dado antes de 1830. Estas revoluciones, por ejemplo, van a estallar en diferentes partes de Europa. Una de ellas es España. Y esta revolución que estalla en España es en el año 1820. Mira, 1820 en España estalla la revolución. Y este va a ser dirigido por un general, Rafael del Riego. Entonces, acuérdate, 1820 en España. ¿Qué está pasando en España, chicos? En España estamos en una etapa de crisis política. Y España parece entonces tiene sus colonias, ¿verdad? ¿Y dónde tenía sus colonias? Aquí, en América. ¿Y esas colonias de España en América qué están haciendo? ¿En qué están ellos? ¿En todas? No, ellos están en qué? Ellos están en el proceso de la independencia. Recuerda que para 1820, ojo, ¿quién llegó al Perú? Llegó San Martín. ¿Procedente de dónde? Del país Aj. ¿De dónde, chicos? De Chile, ¿verdad? Llegó ya en 1820. ¿Cuál es la misión de San Martín? Buscar pues la independencia, ¿no? Buscar o cambiar al menos el sistema político, porque San Martín había dicho, ¿no? Yo quiero una monarquía constitucional para Perú. Entonces por ahí vamos a tener la llegada de San Martín. Los patriotas ya están aquí en el Perú, en los territorios peruanos. ¿Y qué pasa, profe, con los españoles? Por ejemplo, los españoles va a haber una disputa, entonces golpe de Estado, el golpe de Estado de Asnapuquio, con la cual se reemplaza al rey y el último rey nombrado sería pues la Serna, ¿no? 1820. Y España no quiere perder sus colonias y en España se están alistando para intervenir en América. El rey Fernando VII, ¿qué está haciendo, chicos? Está organizando su ejército para intervenir en América, porque América es su, pues, zona de riqueza, ¿no? Entonces, por ahí, el ejército español se está preparándose. Pero, ¿qué es lo que va a hacer este general llamado Rafael del Riego? En 1820 se subleva contra Fernando VII. O sea, con todo ese ejército que estaba listo, preparado para venir a América, este señor se rebela contra él y tiene su batallón. Su batallón se llama el batallón de Cádiz, ¿no? Con este batallón de Cádiz, obviamente, este señor va a gobernar 3 años. A eso se llama el trienio liberal, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué es lo que busca Rafael del Riego? Restablecer la constitución de Cádiz, que era una constitución de carácter liberal. Entonces, frente a estas situaciones, en Europa, recuerden, en 1820, hay una organización político-militar en Europa. ¿Cómo se llama? En la clase anterior hemos hablado, la Santa Alianza. ¿Qué función tenía la Santa Alianza? Intervenir en los países donde se va a desarrollarse revoluciones de este tipo. Y justamente la Santa Alianza va a intervenir ¿en dónde? En España. ¿Y qué pasó? Le derrotaron a Rafael del Riego y le devolvieron el cargo ¿a quién? A Fernando
VII. Entonces Fernando VII, muchachos, otra vez regresa a lo que es el cargo, el gobierno de España, restableciéndose lo que es la monarquía. ¿Y qué va a pasar en América? En América, obviamente, los pueblos van a empezar su curso de seguir buscando la independencia, ¿verdad? Entonces, por ahí, la Santa Alianza que dijo, hoy vamos a intervenir también en América, vamos a intervenir. Pero lamentablemente no va a intervenir. ¿Por qué no va a intervenir? Eso hemos hablado, ¿verdad? Porque América ya tiene su defensor, Estados Unidos.